Bueno, pues comenzamos con la primera entrevista del día y se encuentra con nosotros Mario Álvarez Michaus, diputado local. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues para hablar de un tema interesante, importante y que seguramente la ciudadanía quiere saber cómo está eso de que ya se pueden cambiar los apellidos, el orden de los apellidos. ¿Qué pasó con esta iniciativa que ya es ley? Así es. Fíjate que, bueno, de entrada es un tema polémico y como siempre lo he comentado, me interesa mucho hacer del conocimiento de la ciudadanía lo que pasa en el Congreso, porque de ser un debate, de ser una iniciativa, después se convierte en una disposición legal, en una ley. Debo decirte que lo que ahorita les voy a comentar, ni el diputado Ulises Ruiz Esparza ni tu servidor lo votamos a favor, de hecho lo votamos en contra porque no estábamos de acuerdo, pero no porque no estemos de acuerdo, eso no significa que no sea ley, porque finalmente las resoluciones en el Congreso se votan cuando más de la mitad de los diputados votan en cierto sentido. ¿Y a qué me refiero? Hubo unas modificaciones al Código Civil, específicamente en 3 artículos, donde las personas que nazcan de aquí en adelante, sus padres podrán elegir el orden de los apellidos que llevarán. Actualmente, bueno, pues tu nombre está compuesto por tus nombres, luego por tu apellido paterno y luego por tu apellido materno. Hay quienes consideran que es un tema de machismo, donde dicen que, bueno, primero va el apellido del padre y luego va el apellido de la madre. Sin embargo, hoy hay una iniciativa de parte del Partido Nueva Alianza y el Revolucionario Institucional, donde le dan la opción a los padres de que entre ellos mismos se pongan de acuerdo y que ellos decidan cuál apellido va primero, si el del padre o el de la madre. Y además debe quedar una cosa clara, si los hijos son de los mismos padres, tendrán que llevar el orden de los apellidos de acuerdo a como los lleve el mayor, el primogénito. Okay. No es de un hijo así, el otro, pues para ver cuál suena más bonito. Exactamente. Y además, bueno, si no hay un acuerdo entre los padres, bueno, el personal del registro civil tendrá algún mecanismo para poder determinar cuál apellido será primero. Es un tema polémico porque habrá quien dice, bueno, es un tema de derechos humanos, es un tema alejado del machismo. Yo lo he comentado y lo digo con toda mi convicción, aunque finalmente no sea un hecho. Yo creo que todo el mundo sabemos quién es nuestra madre por lo regular, más no nuestro padre. Entonces, por lo regular, yo creo que si fuera un tema de opción o de orden, tal vez debería ser primero el apellido de la madre y luego el del padre. Sin embargo, ha sido un tema de cientos de años en los cuales siempre ha estado el apellido del padre y por lo regular uno deduce de quién eres hijo. Y sabes que, bueno, pues lo que pasa es que si el papá se apellida así y la mamá se apellida así y se casaron, seguramente es hijo de fulano, de fulana, de sultano. Y ahora ya no vamos a poder tener ese mecanismo de orden. Y fue una de las razones por las cuales el diputado Ulises y su servidor votamos en contra. No por verlo como un tema de machismo, un tema de costumbre, sino por verlo como un tema de orden. Donde, por ejemplo, yo soy Álvarez Michaus y a lo mejor mi apellido Michaus es mucho más común. Claro. Pero bueno, no por eso voy a alterar el orden porque tal vez no podré ser tan fácil deducir de quién soy hijo. Y es una cuestión donde algo se va a empezar a distorsionar. Y es un tema que queremos dejar en claro para la ciudadanía, para que sepa qué derechos tiene ahora en el futuro. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya se aprobó? ¿Ya fue aprobada esta iniciativa? Sí. ¿A partir de cuándo ya yo puedo llegar al registro civil con mi hijo y decir, pues en vez de tal apellido, quiero que lleven mi apellido para preservarlo? Porque también muchas veces es eso, de que no se preserve el apellido de la mujer. Sí, así es un tema muy claro. Pero imagínate, casos como el de Estados Unidos, donde, si no mal tengo conocimiento, el único apellido que queda es el del padre, porque solamente tienen un apellido. Entonces, la familia de la madre o la identidad que puedan tener con esa familia desaparece. Tiene que estar publicado en el periódico oficial del Estado, si no me equivoco, o salió este viernes anterior, ayer, o saldrá la semana entrante. Entonces, todos los niños que nazcan a partir de esa fecha, los padres podrán asignarle los apellidos que mejor les parezcan. Ahora, si ya tienen hijos, ya no aplica. No, porque tienen la obligatoriedad de llevar los apellidos del primogénito para que no tengan apellidos de unos y otros. Me queda muy claro que cuando son diferentes los padres, bueno, habrá otra opción, porque a lo mejor puede decir, tengo un hijo con una pareja, luego tuve un hijo con otra. Entonces, el segundo hijo de una persona no tendrá por qué tener los apellidos de un padre que no fue el suyo. Claro. Entonces, ahí sí pudiese aplicar. Entonces, ya a partir de que se publique, ya pueden. Sí, seguramente el próximo lunes, sin falta, ya
la gente podrá tener esa opción y veamos si efectivamente es una demanda sentida. Hay cosas muy cuestionables, yo lo comenté en las redes sociales y sí había mucho la molestia por parte de los ciudadanos de decir, oye, y eso es algo que necesita el tiempo y el debate de los legisladores. Claro. Finalmente, bueno, es una iniciativa, habrá quien la aplaudió, habrá quien la cuestione y bueno, pues lo dejamos ahí, sobre todo para que la gente lo conozca y pueda hacer lo que en consecuencia, de acuerdo a sus intereses, le convenga. Oye, Mario, ¿y entonces cómo concluye este año legislativo? Pues la verdad es que con mucho trabajo, nosotros todavía ayer tuvimos una sesión, sin embargo, yo creo que hacen falta todavía más reformas. Yo platicaba el día de ayer que aprobamos una minuta en semanas pasadas sobre el tema de la desindexación del salario mínimo. ¿A qué me refiero? El salario mínimo ya no será un referente para la aplicación de multas o de créditos, porque por eso se hablaba de que los salarios no podían incrementar, porque si incrementaba el salario, incrementaban las multas o incrementaban los propios créditos. Ahora ya es un tema aparte, entonces creo que un tema importante es que a nivel federal puedan asignarle una cantidad mayor. Aunque sean pocos los ciudadanos que reciban un salario mínimo, siguen siendo personas y familias que tienen que vivir con un salario que no alcanza para lo mínimo indispensable, que es una línea de bienestar que lo establece la propia Coneval y donde se tiene que hacer una sinergia entre empresarios, entre cuestiones gubernamentales y los propios trabajadores para que el salario sea un tema digno, en el cual permita a los ciudadanos pues tener una forma no solamente honesta, sino suficiente para vivir. Y en este caso también se requiere la solidaridad de la clase política, porque la gente dice, bueno, voy a trabajar en gobierno porque tengo muchas prestaciones. Bueno, yo creo que tiene que ser un tema igualitario, donde el gobierno o tenga que disminuir sus prestaciones o tenga que congelar los incrementos que durante años se han, me parece que los grandes mandos, limitado, y que la clase empresarial pues no solamente tenga que elevar los sueldos, porque luego dicen, si elevo los sueldos, suben los precios, pero nunca nadie dice, si elevo los sueldos, disminuyo la utilidad. Y por lo tanto, tendríamos que tener, porque siempre pasa, empresarios más ricos, obreros más pobres. Necesitamos que la distancia entre ellos se pueda reducir, pero tiene que ser un trabajo conjunto. ¿Y esta iniciativa ya se está trabajando? Es un tema que no es propiamente una iniciativa, porque eso depende de la Federación y de una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero es una cuestión de actitud, porque la gente no puede encontrar una distancia tan grande entre el gobernante, entre la clase política, entre el burócrata, mientras personas están batallando por llevar el pan a su casa. Ok, perfecto, pues ahí tiene la información de lo que se está haciendo al interior del Congreso del Estado. Muchas gracias. No, hombre, un gusto y muchísimas gracias. Y bueno, desearles feliz año a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias y volvemos contigo, Jorge.